Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. El día de hoy queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes, sobre todo en este caso a Matías Olivero. Él nos viene a hacer una presentación muy especial. Nos va a hablar de la industria del polo y las conexiones equinas. Y antes de eso, Matías, quiero que seas tú quien se presente, nos cuentes un poco de quién eres y cómo terminas acá en estas masterclass. Adelante. Bueno, antes que nada, buenas tardes acá, ya son la 1 de la tarde y un gusto estar acá con todos ustedes reunidos. Mi nombre es Matías Olivero, como quizás ya lo dije antes. Soy oriundo de la provincia de Córdoba, Argentina, y bueno, los caballos me ayudaron a conocer muchos lugares en el mundo, pero la verdad que me tira y el corazón, y bueno, estoy de vuelta acá en Córdoba hace 3 años. Eh, los caballos me hicieron traer una esposa también del mundo de los caballos, y la verdad que junto con ella vimos una posibilidad que nos llegó por WhatsApp de alguien que hablaba de orden en la economía del mundo de los caballos, que fue la charla que, bueno, no apunté, lo tengo en otro cuaderno, al nombre de la profesional que habló de las finanzas, y ahí me contacté con Alejandro y bueno, un poco me puso entre la espada y la pared, que tenía intención de que les dejara más o menos un poco la experiencia que vengo cosechando caminando junto a los caballos. Ok, genial, Matías. Bueno, cuéntanos, ¿qué regalo nos traes para el día de hoy? Bueno, la charla que me has propuesto es la industria del polo y las conexiones equinas. Un poco como que la dividí en dos, pero se juntan. Creo que hay muchas partes de las que voy a describir hoy en las que el caballo oficia de puente. Y creo que voy a tratar de fluir en un mundo más etológico, del cual descubrí después de mucho tiempo de haber hecho manejo tradicional y bueno, hoy agradezco lo que vivo, lo que siento y cómo percibo los caballos. Pero bueno, me inicié desde niño, a los 13 años, en lo que decimos acá una agrupación gaucha o un centro tradicionalista, y al poco tiempo percibí que mucho no me sentía cómodo porque era un grupo de gente muy adulta y era solamente ir hasta un lugar o un encuentro y escuchar folclore y nada, los caballos no se hacía nada con caballos y bueno, la verdad es que la gente se juntaba para tomar, me parecía a mí. Entonces fui mutando y me empezó a llamar siempre la atención de cómo aprendían los caballos. Y quizá empatizando en mi juventud con caballos jóvenes, esos 3 añeros. Y, y eso acá se lo reconoce mucho como doma. Y bueno, posiblemente el eje de mi vida alrededor de los caballos es la labor del domador. Así me fui formando y buscando domadores siempre dentro del mundo de los domadores tradicionales y sin darme cuenta sentía siempre como que algo estaba vacío o que no me dejaba un buen sabor. Y fui siempre profesionalizándome, entrando a trabajar en aras. Acá en Argentina es muy fuerte el sangre pura de carrera y la mestización con sangre pura de carrera es realmente gigante. Todas las razas históricamente se han mestizado con padrillo sangre pura de carrera, que es el eje de la raza de la cual vamos a terminar hablando, que hoy es la raza polo argentino, que ha sido una selección de sangre pura de carrera tipo polo. Así fui mejorando con esos caballos y llegando a domadores un poco mejores en resultado, pero siempre era manejo tradicional. Yo estudiaba agronomía y empecé a vivir
lo que es la venta de caballos de polo, del origen de la época de oro del caballo de polo, en la cual vos tenías un caballo que estaba súper entrenado con rodeo, con trabajo con vacas, alguien pasaba en un auto, que estaba bastante bueno el auto, te lo compraba, a la semana se lo llevaban, y bueno, con el tiempo empecé a ver revistas de polo espectaculares de Palm Beach y decir, che, esta es la que llevo que vendimos nosotros, che, Y eso me fue un poco despertando a la lejanía de qué era el mundo del polo. En la región donde yo estaba, en Córdoba, no había polo, o sea, juego de polo. El juego de polo bueno está concentrado acá alrededor de la ciudad de Buenos Aires, en un radio de 100 kilómetros aproximadamente. El resto es muy amateur. Y la condición de los caballos atletas, es muy inferior. También nuestro know-how no es tampoco tan ávido en el interior, si no te dedicás, si no te atrapa todo esto, ¿no? Entonces surgió una oportunidad. Mi padre tenía un campo, un rancho, y bueno, tenía un contador en Buenos Aires, fuimos, me llevó en un viaje, charlamos, y de golpe en la reunión, yo siempre me gustó mucho el deporte, y como curioso, me dice, chau, me voy a jugar, me voy a jugar. Le digo, ¿qué jugás? Al polo. Uy, se me abrió la puerta, dije, este tipo es la llave. Por eso los mundos de las conexiones y los caballos y los puentes. Bueno, quedó pendiente. Y este hombre, siendo contador, fue avanzando sin decirme nada. Esto ya era el año 2005. Yo fui avanzando en esto de curiosear cómo era vender los caballos y que se fueran. Y a veces es parte de entrar en la industria, y lo mío era una startup, puro, sin nada. Y desde ya tenía un origen familiar italiano, que no quería ser empleado, no quería ser domador de un polista. Yo quería vender caballos, y caballos que domaba yo. Y así se dio que me surgió un viaje a Inglaterra y a Irlanda, y lo tomé como un viaje para poder tener un termómetro de cómo era el mundo de la venta de caballos argentinos. Me encontré con venta de caballos uruguayos también, o sea, y un montón de otras cosas. Al regresar, este contador planteó una posibilidad de comprar una quinta en Opendorp, que es como una segunda selección de Pilar, que es como un lugar súper exclusivo del mundo del polo, y está a 70 kilómetros de Buenos Aires. Bueno, la quinta no tenía nada, era realmente un campo pelado, así que me fui a vivir ahí y me inicié un súper startup, y la verdad que tenía propios muy pocos caballos porque me iba bien, vendía bien, pero estaba entrando en un mercado que tenía que tener caballos sí o sí para vender. Súper tradicional, ¿eh? Así que bueno, empecé a recorrer por los lugares donde sabía que había caballos jóvenes, que no estaban muy, como quien dice, avanzados en el manejo tradicional, y nada, los traje. No sabía nada del juego del polo, porque ahora, o sea, yo lo divido un poco, simplificando a la industria del polo, en la cría, la doma, la hechura, que es iniciarlo a hacerlo de polo, y la comercialización. En mi empresa funcionaba así. Y para ganar espacio, arranqué comprando caballos que estaban hechos en el campo, y a los cuales les es bastante fácil, si están bien, si están sólidos, y no tienen vicios y esas cosas, realmente agarran fácil el juego del polo y hasta se divierten. O sea, son un polo bajo, handicap, tranquilo, son 7 minutos, que van para un lado, vienen para el otro, y en poco tiempo, la comercialización de caballo de polo, vos venís, Alejandro, y lo pedís para probar, lo probás en tu club una vez,
te interesa, lo probás 2 veces, lo probás 3 veces. Yo nunca tuve problemas. Había gente que, o la mayoría de las personas, no dan muchas veces a probar, dan 3 veces a probar y listo. Pero cuando uno tiene fe y confía siempre que tienen que estar los caballos entrenados, siempre te sale una prueba, a veces imprevista, y así empecé a vender caballos. Y bueno, me sentía muy feliz porque como que había descubierto la isla, que era re difícil acceder. Mis valores siempre eran menos y muchas veces terminaba nutriendo el stock de venta de vendedores ya consagrados, polistas más que nada. Ese fue un poco la primera etapa dentro del mundo del polo, eh, ahí en Oppendorf, en la provincia de Buenos Aires. Genial, mira que ese recorrido histórico, hablando básicamente de cómo llegas, de cómo te sumerges y cómo inicias esa fase, creo que llegamos a la pregunta que tenemos todos en este momento y es, bueno, hablamos industria del polo, conexiones, ¿cómo empiezas tú? Pero realmente, ¿qué es el polo? Más allá de las conexiones equinas, explícanos brevemente un poco en qué consiste el juego como juego y de qué forma lo podemos ir conectando con esa industria del polo y con esas conexiones equinas. Bueno, ¿se escucha? El polo siempre mi percepción, y con todo el amor del mundo, no me gusta el polo. Yo entré en el polo como salida laboral y como un deportista me fui metiendo y metiendo y metiendo cada vez más. Pero el polo en realidad es un juego de 2 equipos, de 4 jugadores, que en el interior a veces no se juegan los checkers, se juegan checkers, que son tiempos. En el interior no se juega a veces 6 checkers, se juegan 4 checkers porque la gente tiene menos caballos, tiene menos capacidad económica y bueno, lo hace más como hobby. A veces en Buenos Aires, en los clubes, como partido, se juegan 6 checkers y cuando jugás entre entrenadores, un montón de veces llevas 8 caballos, 9 caballos y jugás más checkers. Los checkers duran 7 minutos en un reglamento donde tenés un cronómetro, pero cuando estás entrenando, normalmente entre una cosa y otra, jugás 10 minutos. Eso en grandes rasgos, así. Mi tendencia siempre a hablar es siempre a hablar sobre caballos, ¿no? Eh, hay espacios donde necesitas que tu caballo juegue medio checker, entonces es un poco más movido y es, como te digo, un poco la voluntad de cada uno. Yo me fui metiendo sin darme cuenta cada vez más mar adentro en el training, en las cosas que uno hace con los caballos, en formación, en precios de venta. Creo que un poco hay mucho de ego ahí, o sea, empezando a hablar de lo lindo, ¿no? Del mundo emocional, desglosando la pasión pura de decir, bueno, estoy con caballos, trabajo con caballos, full day, pero si se quiere, en el inicio me iba mucho mejor porque vendía muchos caballos, vendía bien. He tenido la gracia de exportar de a lotes de a 6 caballos, de a 8 caballos, pero bueno, el ego me hacía, quería tener una que jugara el abierto de Palermo y empiezan a salir tus caballos en ESPN y bueno, eso fue una etapa como ascendente dentro de mi vida y mezclando, haciendo un puente con los caballos hacia el otro tópico de hoy, que son las conexiones equinas, alguna vez teniendo roce a veces con gente que comercializaba mucho, gente famosa que había jugado el Abierto de Palermo, que es como el Grand Prix de Francia en el mundo del polo. Alguna vez me dijeron, che, los caballos buenos te abren las puertas solos. Y esas cosas
me sonaban así como una campanita y el ego me llevaba por ahí y bueno, me empezó a funcionar eso. Seguir ahí entrenando, buscando siempre dentro del manejo tradicional en aquella época, pero la excelencia. Y gracias a Dios se me dieron las cosas, se me dieron ventas de esas de la revista a Palm Beach, gente que de golpe te llamaba y te pasa. Estás en el mundo del polo y sos un vendedor chico, tenés que tener siempre todo súper ordenado, todo listo para cuando alguien te llame y te dice, che, tengo un amigo de Colombia que vino y quiere probar. Y tenés que tener tu tráiler, tu troca, tu camioneta lista, cargar tus caballos. Yo me ocupaba dentro de mi startup de tener todo el refrigerio para las personas. Y en ese momento estaba solo. Y bueno, la verdad que fue lindo, o sea, pero estaba mi ego dominándome. Y de golpe mi padre me llama en el 2010, que bueno, a su vez, como yo pongo los 4 puntos tradicionales, empezando por la cría de caballo, mi padre me llama que había vendido un campo donde yo tenía 40 caballos, y los caballos, yo siempre le digo a las personas que se inician hoy, son como los conejos. Hoy tenés 1, el año que viene tenés 2, el próximo tenés 4, el próximo 8. Yo tenía 40 caballos y mi padre vendía el campo y yo estaba en la caballeriza de Opendorf, 4 hectáreas, boxes, todo un lugar así como de manejo tradicional de caballo atleta. Y me volví, tuve que hacerme cargo de los caballos y en esa estadía en las sierras de Córdoba, un lugar muy lindo, embalse de Río Tercero, y me surgió dentro de mi amor por la doma, volví a mi primer pasión. Y me surgió de esas carambolas de la vida, me cayó una invitación a conocer a Oscar Scarpati, un hombre que hace doma india, y bueno, en realidad fue como un primer así, como un shock me generó, porque me demostró que abajo de las orejas, donde yo ponía la cabezada de cuero divina, espectacular, bla, bla, había un cerebro y empezó a generarme un efecto cascada en mi cerebro y me cambió la vida. O sea, la verdad que cuando volví, yo tenía ya un poco de inquietud por lo que era el horsemanship. Pero bueno, es como que él me puso una diferencia ahí entre el horsemanship en realidad, al margen de todo y el amor que le tengo, cada uno en este mundo del horsemanship tiene su copyright y lo defiende. Es literal. Y yo voy estudiando a través de lo que me llama la atención, del resultado de lo que logra cada uno. En ese momento, Oscar Scarpati me voló la cabeza literalmente. Yo había ido en mi camioneta, súper, tráiler, potrillos, llevé 4 encima, de desconfiado que era, llevé 4 potrancas espectaculares y la verdad que estuve ahí 4 días para Semana Santa del 2011 con él y se estableció una relación muy linda. Bueno, cuando regresé, la verdad que me sentía, nunca había tenido un corral redondo, te pasé un montón de fotos hoy, como le decía a Ale, o sea, le tengo que pedir disculpas por la falta de material, de apoyo que tengo hoy, pero espero que ahí después le voy a pasar el Instagram y poder compartir con ustedes los libros y bueno, un poco la cantidad de DVDs o cosas que uno tiene que a mí me han servido como para enderezar mi barco dentro de cómo trabajar con caballos. Cuando volví, me generó un mundo Oscar Scarpati que yo desconocía. Un poco había empezado a seducirme la palabra etología, y realmente me choqueó entender que no sabía nada. O sea, todo esto de toda esta historia, o todo lo que pueda hablar del polo, realmente es obsoleto a la par de cómo se puede
llegar a filtrar en esto de las relaciones equinas con manejos holísticos o con manejos etológicos el training del caballo de polo. Y cuando llegué me puse a meterme en el Facebook, y como Facebook es un enviado, te empieza a meter cosas, y me metió una mujer ahí que domaba caballos de polo en La Pampa para un súper polista, y empecé a charlar, a preguntarle, a contarle de lo que me vislumbraba. Ella, yo sin saber, y nunca me lo dijo, o sea, en un principio, había estado con Oscar Scarpati una vida. Anteriormente los cursos no se hacían de un fin de semana, de 3 o 4 días. Anteriormente los cursos se hacían de 15, 18 días, y vos estabas con tu potro y con Oscar Scarpati ahí, y realmente hay videos que están espectaculares, y bueno, ella me mostraba eso. Y nada, me empecé a enamorar, era de Buenos Aires, yo ya tenía que volver. Y bueno, mi vida empezó a circular no estaba solo ya. Ella se vino a vivir conmigo, y a través de ese cambio y de las conexiones equinas, al poco tiempo nos casamos. Pero en ese transcurso entrenamos y vendimos muchos caballos, y sobre todo caballos que en ese cambio como que yo había abandonado. Y a veces el manejo etológico, cuando un caballo viene con mucho manejo tradicional, no es tan fácil como parece. Tampoco es tan fácil enderezar un árbol cuando ya está viejo, torcido, en el caso mío, o sea. Y salimos adelante y empezamos a iniciar de cero trabajos con personalidades como, no sé, que estuvo el otro día contigo o con ustedes, Anaí Slotnick. Entonces ella manejaba la caballeriza entera, y habría que darle 12 tipos de gotitas y de glóbulo a los caballos diferentes. Entonces todo eso lo tenés que hacer vos. O sea, si querés que te salga bien, lo tenés que hacer vos. Y la verdad que empezamos con ella, empezamos a hacer barefoot y hacer barefoot para caballos de Fórmula 1, o sea, de Abierto de Palermo, y tener los medios escondidos que el polista, porque yo hago el backstage, o sea, es lo que me apasiona, no, como te digo, no estoy ahí, me ha tocado jugar al polo y comercializar, pero la verdad que no disfruto de ser polista. Y eso de llevarlos con barefoot, que venga Daniel Ans, porque la verdad que hay otra cosa también que es la que yo disfruto. El veterinario viene la primera vez cuando lo llamás. Le pagás, se va. La segunda viene y se fija qué hiciste con lo que él te dijo. Y la tercera ya se empieza a copar y empieza a decir, che, este flaco está haciendo cosas diferentes. Bueno, hacer holístico con Anaí y barefoot me hizo cargar un lote también, 4 caballos a Singapur. Un tipo que amaba, eso fue realmente un puente de conexión, de equina pura de los caballos. Yo ya le había vendido a ese hombre antes, pero en una charla de café, así, le conté que estaba haciendo eso, como uno cuenta algo anecdótico. Después el tema nutricional, acá en Argentina, no sé si vos lo sabés porque has estado acá, o si todos lo sabrán, el gran porcentaje, diría el 90% del forraje que se hace del heno es alfalfa, 100% alfalfa. Y nos costó mucho cambiar, como todas las otras cosas, árbol torcido, porque había que buscarlo mucho más al forraje que no tuviera tanta alfalfa. Así que empezamos a cambiar con eso también, y eso nos trajo muy buenos resultados, muy buenos resultados. En mi inicio de niño más joven, alrededor de los 18, 20 años, estuve muy vinculado al training del puro, pero termino lo de la nutrición. Y a veces es difícil en la idiosincrasia del argentino, y lo decía la nutricionista, pero en otro canal, Florencia, vos la conocés, lo importante que es remojar a veces el grano,
durante 6 horas, y todas esas cosas son cosas que, bueno, estando con este equipo más holístico, más etológico, se fueron armando como pautas de trabajo en el cambio que hubo un poco en mi vida, y era eso un poco lo que te quería contar en cuanto a las conexiones equinas de gente que yo no sabía que estuvo disertando con tu masterclass. Mira que me nace un poco indagarte y es en este relato que nos vienes mencionando, hablas mucho de las puertas abiertas e inclusive hasta de tu lugar, Open Door. Sin embargo, a mí me causa curiosidad porque sé y vivo que las conexiones equinas y los temas de los caballos sí abren muchas puertas, pero también hay muchísimas que se han cerrado y que han debido ser abiertas. En tu caso y en esta parte de la industria del polo, ¿cuáles fueron esas puertas que en algún momento estaban cerradas? ¿Qué estaba pasando en esos momentos? A ver, yo pienso que hoy, hablo en plural, ¿no? Porque ya no estoy solo, y el hecho de casarme, y nos casamos con Agustina, y creemos en Dios, vivimos a 9 kilómetros de la Virgen de Luján, y a mí la Virgen de Luján me cambió la vida en 190.000 veces. Tuvimos 2 hijos rápido, o sea, yo no pienso que las puertas se las cierra uno. A veces uno pone el eje en el prójimo, pero en mi caso yo me di cuenta que yo como que me estaba cerrando mis puertas en el mundo del polo, porque lo mío era pura y exclusivamente entrenar y comercializar esos caballos. Para lo cual, en el medio, necesitaba 1 o 2 actores importantes, que es en la parte de la hechura, como que digo, la cría, la doma, esa parte la hacía yo, la hechura la iniciaba yo, pero después necesitaba un piloto, un actor principal en el mundo del comercialista, que es el polista dentro de la cancha. El caballo te lo vende el polista dentro de la cancha. Fundamental. Pero yo estaba acá y tenía familia. Era un buen domador, me sentía bien, me sentía que me estaba curtiendo y nutriéndome etológicamente, al margen de los movimientos y de esas cosas. Eh, y digo movimientos de cuando uno logra cosas con los caballos y todo ese flash nada, cuando aprendes etológicamente fluye todo mucho más fácil. Y, y eso como que era poner mi familia como un peldaño medio endeble. Así que no es que se me cerraron las puertas. Yo un poco me empecé a correr de la industria, de la comercialización de los caballos, y lo que hice fue perfilarme para dejar la caballeriza sólida. Comercialicé una parte que era excedente porque era muy grande la caballeriza, que había logrado comprar con el trabajo de todos estos años. Y nada, hoy la tengo alquilada, la caballeriza, nos hace bien, un montón de gente sigue referenciada y consultando, pero estoy fuera del negocio, y soy un convencido de que las puertas se las cierra uno, no hay, o sea, estando bien, trabajando, porque muchas veces me pasó en este mundo de Argentina, del mundo etológico de lo que fui, es como que hablamos, pero hablábamos mucho, mostrame tu trabajo, o sea, sí, el conocimiento, la teoría está, pero en otros países la gente tiene conocimiento, tiene muchas horas de vuelo, tiene mucha práctica, y es un terrible impacto visual constante lo que se ve. Entonces, un poco yo vi que me gustaba mucho más eso, que la industria no me estaba llenando, y bueno, me volví a Córdoba y empecé a domar caballos para terceros, como si fuera un domador tradicional o un iniciador de potros, como hay mucho en California. Y anduve haciendo eso con mi familia. Mi padre, que tiene campo acá, también me
en las etapas que describo yo del polo, al haberme ido bien, al año de regresarme en el 2012, mis pies de cría, mis caballos no eran una cría común y corriente, ya tenía embriones, que es otro mundo del polo. El mundo de la cría tiene dos mundos enormes. El mundo tradicional de las manadas, donde mucha gente de estancias tenía manadas como mínimo de 50 yeguas y ponía un padrillo, dos padrillos sangre pura y salían potrillos espectaculares y fueron los que le dieron un poco esa marca registrada al polo argentino de ganar olimpiadas y de ver en fotos esos caballos que vos decís son sangre pura de carrera, al que le gustan los caballos. Y después eso mutó desde los 90, fin de los 90 a los 2000, en lo que es la transferencia embrionaria. Y eso es un mundo gigante. Y como todo, me sedujo y empecé a hacer embriones y empecé a entrenar embriones, pero mis márgenes se reducían mucho porque yo tenía que erogar mucho dinero para hacer un embrión y no era lo mismo que comprar un caballo ranchero que estaba bárbaro y que era un mestizo de sangre que no me corrieron del negocio. Yo achiqué mi margen queriendo hacer las cosas bien, queriendo tener un potrillo súper, que la genética y esas cosas se expresaran. Un poco el mercado, que es como, son como los dos canales dentro de la... que no se conectan, o sea. Cuando uno pone la heterología en el medio, hay cosas que no se conectan. El mundo puro comercial y el mundo de un paddock paradise no se conecta, o sea, ahí. Y bueno, eso fue un poco el cambio que hice en mi vida. Y hoy estamos viviendo en un lugar muy lindo, iniciando un proyecto también, pero de ese tipo, de un tipo más natural, pura y exclusivamente etológico, sin aburrir con esto que vos me decías de la industria del polo, sino que tratando de acortar esas etapas de cuando uno arranca y dice la experiencia en carne propia cuesta caro y llega tarde. Cuéntanos un poco, digamos, nos has transportado en un viaje que va desde Inglaterra, Irlanda, estas negociaciones hacia Singapur. Cuéntame, ¿cuál es esa importancia de regresar a tus propias raíces, de estar actualmente en Córdoba y qué ha pasado con la diversión y, digamos, un poco el disfrute durante todo este recorrido? Creo que me baso un poco más en el título de ahora de las conexiones equinas. Mi objetivo inicial fue decir, no quiero seguir estudiando agronomía, o sea, quiero vivir de esto, quiero vivir de los caballos. Y me surgió como un pensamiento, realmente un flash. Dije, los de polo son los que más hay. La gente de polo más necesita, más los rompe, más los hace pedazos, más necesita caballos. Me voy a meter a trabajar con los caballos de polo y uno traía, o sea, mi formación familiar, traía como que muchas relaciones políticas y todo eso en mi espalda. Que cuando empecé y aparte como entrenador y vendedor de caballos, sabía que había mucha gente que hacía cosas con tus caballos, después los volvía a vender o se vendían 2 o 3 veces. Y para entrar en ese mundo tenía que tener un perfil diferente, o sea, ser un poco más correcto, más polite y empezar a establecer relaciones con las personas, como por ejemplo, no sé, mi cliente de California tenía una clínica de neurocirugía, vivía a 2 casas o sea, sigue viviendo ahí, a 2 casas de Bill Gates. Yo nunca me metí, o sea, en eso, o sea, y eso me consumía mucho tiempo, o sea, gente que te llamaba de golpe desde Argentina, que lo conocí estando en el mundo del polo, o sea, estando en el mundo del polo te baja un helicóptero a probarte los caballos, y eso a mí no me había pasado nunca.
Y eso me llevaba todo el día, o sea, entrenar los caballos y estar con la gente y con el correr del tiempo y los años. No tenía amigos, o sea, estaba viviendo mi sueño, estaba haciendo eso y el ego me mantenía bien, bien arriba, pero no sentía necesidad de volver a Córdoba o a las raíces o a eso. Y nada, la aparición de mi esposa y el cambio, y como te digo, el hecho de la transformación, porque yo lo veo como una transformación en mi vida, el haber descubierto el manejo etológico de los caballos, me bajó un poco la espuma en eso y es como que no conjugan. Y hoy me quedo con eso y bueno, puedo decir que tengo la gracia de tener otro trabajo y, dentro de ese trabajo poder expresar un poco a veces eh, cuán importante es sembrar un poco de conciencia en este mundo de un manejo etológico, porque acá se habla y se habló mucho de lo racional y a veces entender la palabra racional cuesta mucho. Cuéntanos un poco, digamos, ya dentro de lo que has venido observando como experiencias personales y esa historia de vida, eh, ¿cuál es ese legado? Escucho que tienes un hijo, pero veo que tu proyección inclusive es mucho más grande y sé que obviamente nos has manifestado que este mundo se abrió gracias a esas conexiones y gracias a esa parte que es la etología y el manejo del caballo desde otro punto. Cuéntame hoy en día cuál sería ese legado que Matías Olivero quisiera dejar, no solo en los polistas, en la industria del polo, sino sobre todo en aquellas personas que hoy en día estamos en estas conexiones equinas. Veo, o sea, la orientación un poco de la pregunta, como que me siento ya fuera del mundo del polo. El mundo del polo quiere resultados y a veces se olvida del interés que le pone a decir, che, ¿cómo obtuviste resultados? Porque el resultado fue bueno, ya está, listo. A nadie le importa el camino hacia eso. Eh, Hoy a mí me deslumbró durante mi vida ese camino de cómo se llega al barefoot. Ay, yo lo desvaso y mi caballo va pisando así, va pisando así. Sí, espera 6 meses, tenés que esperar como mínimo 6 meses. Y estamos acá, o sea, estamos en Argentina, tenés que tener más o menos una guía de decir, che, ¿es barefoot lo que estoy haciendo? ¿O estoy haciendo, me explico, ¿esto es doma etológica lo que estoy haciendo? ¿O estoy haciendo no sé, cualquier cosa? Un poco lo que yo puedo decir es, no sé, yo cuando empecé con Monty Roberts pensé que estaba todo bueno y tiene cosas muy buenas, pero hay un montón de otros condimentos de otros entrenadores o de otros copyrights, como decíamos, que son fantásticos. Y vos terminás un poco sumando, según tu objetivo, qué es lo que vos buscás. Eh, en mi búsqueda, cuando quería tener mejores caballos de rienda, fui y busqué entrenadores de cuarto de milla. Acá en Argentina no hay muchos. Bueno, había un chico brasileño y fui y aprendí un montón de cosas, pero eran todas cosas con las piernas. Yo me sentía fantástico y hacía, en la parte de la hechura, hacía caballos de Liberty, jugando al polo de Liberty. Pero al polista no le gustaba, al polista le gustaba que fuera con las riendas, que fuera con el freno o sea, y terminaba siendo un laburo como artesanal que hoy, o sea, si al mundo, a la industria del polo no le gusta, pero a la industria de los chicos, yo veo que hay muchos chicos en internet, veo de acá de Argentina, que les gusta el Liberty, que lo hacen, que les va bien. Ojalá se haga un mundo de eso y pueda haber más actividad más allá del mundo tradicional.
hoy, o sea, como que no empujo, no tengo muchos amigos que se dedican a esto, a hacer cursos, pero ninguno tiene como digo yo, un volumen de trabajo, un backyard grande que te llene de impacto visual y digas, wow, mira esto. O sea, estamos como siempre trabajando con caballos con problemas de gente, como dice Buck Brannaman. O sea, eh, yo lo veo así y nada, como soy culpable de no estar mostrándolo, pero gracias a Dios hay un montón de material que a uno le demuestra de que se puede. Son caminos largos, vos lo sabés. Eh, a mí hay un movimiento grande de equinoterapia y yo lo poco que conozco y lo veo de lejos, lo veo como algo muy, pero muy responsable. No es cuestión de arrancar y dale nomás. Eh, yo por lo menos lo veo así. No sé qué es un poco lo que vos buscabas No, no, en no, decirme. básicamente escuchar tu punto de vista, opinión, y de pronto si ahora nos cuentas un poco de la realidad del polo, desde Córdoba, desde donde la vives, qué lugares, qué cifras existen actualmente de lo que vienes manejando, cuáles son de pronto esas proyecciones que tiene esta industria. La industria del polo en Córdoba tiene dos mundos muy bien marcados. Eh, Córdoba en el sur lo tiene a Adolfo Cambiaso con un campo con un pie de cría de 1800 caballos. 1800 caballos reproduciéndose. Eh, y tiene un equipo de trabajo del mejor nivel del planeta, en doma y en hechura, para lo que él maneja, ¿no? O sea, un manejo tradicional. Y en ese departamento del sur de la provincia de Córdoba, que se llama Departamento Río Cuarto, hay tres industrias grandes que hacen embriones de polo argentino, que hacen una cantidad anual de alrededor de 2.500 embriones. Supera esa cantidad, pero la verdad que este año, bueno, han sido años duros y a veces esas cosas disminuyen, ¿no? En el norte y en las otras regiones de la provincia es un polo muy amateur, muy amateur, que tiene hoy por hoy una difusión un poco más grande que otras veces, pero no deja de ser amateur. Realmente no mueve, como quien dice, la aguja en la industria. Y un poco esa parte internacional, conocimiento en otros países con respecto a esta misma industria. El puente más grande hoy en la industria del polo con el extranjero se ha venido desarrollando mucho lo que es la costa de California, las últimas apariciones. Aisladamente, es un comentario, hay gente de Córdoba que está manejando esas organizaciones, como gerenciándolas, y bueno, eso es positivo para el núcleo de la provincia. Pero el polo a nivel internacional se ha venido desarrollando en Inglaterra por historia, por tradición, pero también en el polo, si uno, o sea, los mundos del polo de alto handicap que vemos por la tele y el de bajo handicap son totalmente distintos. Totalmente distintos. Las realidades son totalmente distintas. Pero el polo de alto handicap, por ejemplo, en Inglaterra, tiene formatos, y acá ya estoy hablando de polista y no me hace sentir cómodo. Tiene formatos en que tiene obligación de participar una persona de origen UK, o sea, un inglés o alguien americano, nacionalizado, bueno, todas esas movidas.
Pero después los mercados son muy de nicho, ¿no? Son mercados muy de nicho que como digo yo, alrededor del año 2000, hay algo que define mucho dentro de todo lo que contaba de la industria del polo y en la actualidad, es el precio del pasaje de la venta del caballo. O sea, si vos no sos muy flexible o a pesar de tu flexibilidad en la comercialización, el precio del pasaje muchas veces te impide vender. No es que te limita, te lo impide porque es realmente a veces el doble de lo que vale un caballo. Estoy hablando de un caballo que serviría como un proyecto como si fuera mi startup. En su momento, cuando yo inicié, los pasajes no eran tan caros y después los pasajes se fueron poniendo caros, entonces tenías que tener mejores caballos y tus conexiones mis conexiones no eran tantas como para colocar caballos mediocres en el mismo precio del pasaje, o sea. Eh, Eso es un poco el mundo, como lo veo yo en la comercialización, depende mucho del precio del pasaje. Cuéntame hoy en día un poco con respecto a lo que viene sucediendo en ti y lo que nos has comentado. ¿Te ha resultado de pronto un poco contradictorio en algunos momentos llegar a la parte inicial del proceso donde participas, donde te vinculas con el caballo, donde, donde te quedas pensando en si vendes o no el caballo que has llegado a acompañar en su proceso y desarrollo para quedártelo tú mismo? Eh, o sea, siempre traté de trabajar desde controlar un poco eso de la pasión, ¿no? Para mí siempre fue una salida laboral. Lo que después me llegó a mi vida era que era una salida laboral y que estaba produciendo en contra de la naturaleza. O sea, no me cuesta. Te diría que hoy con todo lo que uno va sembrando y de poder decir, no sé, me aprieto el link de Alejo uy, la conozco a Anaí, la conozco a ella, qué bueno lo que hablo, eso me cultiva a decir, che, me encanta vender caballos, pero viendo con esto, o sea, yo vendo esto, no vendo solamente este caballo. Eh, Pura y exclusivamente frenando 11 metros o saltando 1,40. Y también interpreté que a mucha gente no le importa que frene sin cabezada 11 metros ni que salte 1,40 sin cabezada. O sea, pero sí posiblemente todas estas cosas de que hablamos, de lo que uno construye, porque vos con Anaí hablas y hablas cantidad de tu caballo hasta que ella puede trabajar con vos y con tu caballo. No es que viene así, le das un poco de guta, le das un poco de metocarbamol para los músculos y vamos. No, es un laburo. Entonces cuando vos te involucras en eso, a tu cliente le das todo eso, o sea, que es un poco la vía de la pasión, eso es un poco la conexión equina. Y buscas clientes que te cuesta un montón más, es como el que consume orgánico. Bueno, buscar algo orgánico te cuesta más guita y más tiempo porque no lo conseguís. Entonces, hasta que encontrás el cliente que valore eso, se torna a mí, me gusta, me sigue gustando y como que le pone otro condimento. Antes de iniciar esta masterclass, hablábamos y te preguntaba sobre ahora el deporte del polo, pero practicado por personas en condición de discapacidad. Cuéntame un poco cuál es la visión que tienes con respecto a esta temática que es aparentemente novedosa. Eh, es la primera vez que escucho hablar de eso. Lo digo en público, te lo dije en privado. Eh, para mí, si trabajo con alguien con discapacidad, está dentro del mundo que desconozco y con mucho respeto lo toco, que es la equinoterapia. Por cómo yo viví el polo, las lesiones que yo tuve jugando el polo, las lesiones que yo vi que la gente tiene jugando el polo,
la diferencia abismal que hay de un caballo de polo, por más que sea de escuelita, con un caballo de equinoterapia, lo veo como algo copado porque es algo, hasta que no lo haces, yo era domador, era todo, cuando me metí en el polo le pasaba así ancho a las pelotitas, lo más cerca que le pasaba, hasta que aprendí y te vas agarrando y bueno, te invitan los polistas porque en el mundo del polo los equipos tienen handicap, entonces vos jugás contra un equipo de 10 goles de handicap y tu equipo tiene 9 goles de handicap y necesitas uno que tenga un gol de handicap, entonces ¿a quién buscamos? Ah, el cordobés tiene caballo, sí, agarrado, bueno, vamos, siempre te llevaban a jugar y jugar al polo. Me imagino que esto es algo riesgoso, es algo peligroso a mi criterio. Ahí eso verde es un casco, por ejemplo, quedó ahí, es de mi mujer. Pero los que saben de casco, aprendiendo en el mundo de todo esto que voy describiendo de las conexiones, te dicen que el casco cuando una vez que te caes, por más despacito que te caiga, lo tenés que tirar, que ya absorbió el impacto y que no sirve más. Los que saben. Y uno anda con ese casco de hace 20 años. Y es un poco, yo lo veo con todo amor, lo veo riesgoso. No sé qué harán, por eso, no sé qué harán. Vos sabés mucho de quinoterapia. Vale, ok, esa será una nueva masterclass donde van a escuchar también, si Dios lo permite, ese siguiente paso en ese deporte que igual, pues como deporte y como lo que hemos escuchado el día de hoy a través de lo que cuentas, pues puede que también llegue a tener un propósito y un propósito especial y cada uno de nosotros está formando esos eslabones donde realmente el eslabón más importante es el caballo y los profesionales que trabajamos en forma amorosa y respetuosa sobre lo que vamos haciendo y creo que consolidar todas estas ideas nos llevará a una mejor práctica deportiva, una mejor forma de trabajar con los caballos y sobre todo generando bienestar tanto emocional, físico y mental. Ese es un poco lo que reúnen todas estas masterclass. Y retomo otra parte de tu vida donde mencionabas una persona que cambió tu vida a través de la etología y a través de lo que hizo con los caballos que llevaste. eh, digamos, si dentro de lo que has vivido pudieras llegar a mejorar algunas cosas en los procesos que venimos manejando a través de esos conocimientos y a través de ese legado, ¿qué nos recomendarías para que la industria no sea solo una industria, sino que realmente sean unas conexiones donde manejemos la industria con amor, con respeto y con cuidado? Un poco se relaciona a lo que me preguntabas recién. Yo vi una sola imagen del juego con pelota. Era muy linda. Lo llevaban al equino, era como un laburo de equinoterapia. Con el caballo en sí, vos me preguntás y a veces largamos, vamos a tener un caballo, vamos a criar caballo. Y hoy te das cuenta que hay un mundo anterior, o sea, normalmente yo no conozco gente que contrate un veterinario que haga reproducción, que le diga, che, haceme un plan, yo quiero hacer esto. O un veterinario que hace nutrición y que le digan, che, eh, no sé, yo estoy muy apasionado con el tema de las redes, por ejemplo. Todo el mundo tiene rollo, entonces, che, ¿dónde se consiguen redes? O llamarle al veterinario que te ayude a diseñar eso de lo que vos querés. No digo que en el mundo de la doma o de lo etológico, Oscar Scarpati en un curso de 3 días o en un montón de cursos de 3 días te vaya a ayudar a armar tu plan de doma para lo que sea, amateur, como hobby o profesional. Pero sí te va a dar un poco a veces lineamientos. A mí Oscar Scarpati me dijo cosas que me despertaron después de ir a estudiar para refutar lo que él me había dicho y así empezar a relacionarse de una forma como de amistad, que un poco en eso
pero la inquietud de cada uno, ¿no? Mucha gente que está en la industria no tiene mucha inquietud y a veces tiene súper studs y pie de cría y campos. Eh, yo lo veo como, también uno permite que pasen esas cosas, ¿no? Aceptando a dónde está. O sea, vos has viajado mucho también por el mundo y no vas a permitir que lo que viste en tal lugar se haga en Bogotá igual, o sea, o en Argentina, que anduviste mucho por mi provincia. En ese sentido es como que me preguntaba lo de las puertas que se cierran, es cuestión de uno también, cuestión de lo que uno se plantea. Hacer el Pago Paradise, yo no lo veo tan difícil. Ahora, ¿por qué nadie lo hace? Ok, genial, Matías. De verdad quiero darle ahora el paso a otras personas para que interactúen un poco con vos. No sin antes que nos cuentes dónde estás ubicado actualmente, dónde te pueden seguir en las redes, qué servicios y cosas estás ofreciendo actualmente y bueno, también cuál es tu actualidad en la labor que vienes realizando. Bueno, mi lugar donde vivo hoy, donde vivimos, es en una región a 50 kilómetros de Córdoba, ciudad, que es la segunda ciudad más grande de la Argentina. No sé si habrá muchos argentinos ahí conectados, pero es la zona de Jesús María y Colonia Carolla. eh, que nada, la verdad que es un mundo de mucha gente del Friuli, italiana, y con quintas pequeñas. Y bueno, hemos buscado ahí una quinta para interesarnos y empezar a armar un poco todo esto de armar un mundo ranchero eh, etológico y ver si podemos hacer un paddock paradise y todas esas cosas. Acá hay facilidad de conseguir piedras y todas esas cosas que nos divierten mucho y bueno, la verdad que eso sería en cuanto a lo familiar. Después, en lo personal, hace un año y medio, ya estando viviendo acá, me surgió una posibilidad de trabajo con el Ministerio de Agricultura y estoy como director del área de equinos trabajando. Así que bueno, voy y vengo todos los días y la verdad que estoy muy feliz. Es la primera vez de grande, ya con 40 años, me enderecé a tener un trabajo formal y me gusta estar en relaciones con los productores. Hay productores pequeños y hay productores gigantes, eh, pero la verdad que hacer cosas con cada uno de ellos está muy bueno, está muy bueno. Y no sé qué otra cosa me preguntaste. Acerca de tus redes, dónde te pueden contactar los Ah, interesados. bien, el Instagram es lafortaleza.caballos, @lafortaleza.caballos. Y ahí les prometo que le voy a poder dar lo que no pude organizar. Ya voy a tener a un community manager. Qué bien. Ok, bueno, en este momento a las personas que están en la sala los invito a que activen sus micrófonos si tienen alguna pregunta, algún comentario. Este es el momento. Adelante, Carolina. ¿Cómo entrenas un caballo para equinoterapia? Te maté. No tengo experiencia con caballos para equinoterapia, pero sí he regalado caballos para equinoterapia que a mi criterio podían funcionar y funcionaron. Normalmente como domador lo primero que sentí es cuando un caballo no tiene mucho forward, o sea, no va a ir mucho para adelante y hay que ir empujándolo y con el correr del tiempo sigue siendo así. En el campo anda siempre último en el grupo, no se apura y bueno, la verdad que hemos regalado caballos hasta el año pasado, varios, debo haber regalado más o menos unos 6 caballos, la mayoría jóvenes, que es lo más difícil,
pero no tengo idea la respuesta. Es Digamos, mi experiencia personal, ¿no? es según el carácter del caballo. Yo, claro, desde lo que uno aprende etológicamente, es poder interpretar un poco más allá de que si ese caballo va a mantenerse siempre, siempre, siempre estable. Ok, gracias. No, nada. Ok, ¿alguien más que quiera participar a través de alguna pregunta, algún comentario? Vamos a leer un poco lo que está. Adelante, Martica. Mira, yo quisiera preguntarte, de todas tus experiencias en todos los campos, ¿qué ha sido lo mejor para ti en toda esta vida que llevas en el área de los caballos? Sin lugar a duda, lo mejor fue la aparición de mi mujer. Y es algo que es un tutor que todos los días me está empujando, pero bendita sea tu pregunta. Gracias. Ok, acá hay algo escrito en el chat. Mario, ¿quieres participar? Si quieres, abres tu micrófono. No, estuvo muy interesante la charla. En mi caso es al revés que Matías. El cambio en mi vida fue la aparición de mi caballo, no de mi mujer, a la inversa. Está ahí, que me quiere matar. Y que estamos cerquita donde estuviste vos, en Torres, ahora con nuestro animal, que es una zona por excelencia muy linda para los caballos. Muy interesante todo, de todo se aprende y toda experiencia se toma, uno absorbe lo más que puede. Así que muy bueno. Gracias. Ah, y Anaí es la veterinaria de mi caballo. Al mismo tiempo. Qué buena onda. No sé si me escuchás, Mario. La verdad que es un lugar súper, súper lindo, muy sombrío, muy húmedo. Torres, muy lindos recuerdos. Y tenés mucha posibilidad de acceder a cosas que a veces no llegan al interior, como cursos. Y bueno, la idea es estar conectados. Yo a veces me entero por una cosa o por otra, o cuando estuvo Jean-François Pignon, que estuvo ahí, es algo realmente que la gente no dimensiona, pero qué buena onda, che. Bueno, un gusto, gracias a vos. Ok, ¿alguien más que quiera participar? Sí, Alejandro, yo. Adelante. Hola Matías, un gusto. Soy Andrea de Perú. Quería hacerte una consulta. Hace un tiempo aquí en Lima hay un club de polo y querían regalarnos un caballo de polo. Y fuimos a verlo, pero en realidad me pareció como muy nervioso el caballo, me pareció que no servía para equino. Entonces, desde tu experiencia, me encantaría que me regales uno, ¿ah? Si tú piensas que hay uno que me sirve aquí, me encantaría recibirlo. Pero bueno, en serio, la pregunta es, desde tu experiencia, ¿crees que los caballos de polo que ya han estado participando en torneos y como que me dio la impresión que era un poquito como de descarte, ¿se podrían adaptar? ¿El carácter o sea, podría cambiarlo para equinoterapia? Gracias. Un placer. La verdad que he visto tu imagen y te robo un segundo, porque en la lista de las conexiones equinas, un mundo enorme que se abrió fue cuando descubrí un odontólogo. Los odontólogos equinos me cambiaron la vida también. Y te veo en esa imagen y me hace acordar al doctor Lorenzo, un muchacho joven espectacular llamado Pajarito, que es un monstruo, debe ser un top 5 del mundo, el doctor Lorenzo, argentino, un crack. Te cuento un poco la experiencia mía. El mundo de los rechazos de polo es gigante, es enorme. La verdad que es difícil a veces. Yo no me metería en eso,
como que las preguntas de Alejandro y esas cosas, yo traté de ser lo más positivo posible en mi expresión, pero para que vos puedas lograr un buen lote, tenés que ser asertiva. Y eso me lo dijiste vos en las primeras 3 palabras. O sea, no te pareció. Y si no te pareció, tenete fe. Hasta que encuentres. Y si pudiera, te mandaría un montón de caballos. Aparte, conocería tu tierra, que no conozco. Pero tenete fe que lo que para vos no es... para mí, los que yo regalé eran rechazo porque, como te digo, no tenían mucho forward. Ese caballo que vos ves, si se pone nervioso, pobre animal, está acostumbrado siempre, en el mundo de la doma, dentro de mis más grandes conocimientos, fue controlar velocidad. Y si vos necesitas en equinoterapia uno que tenga primera y primera, capaz que no necesita ni segunda. Y si ese ya arranca en tercera, en cuarta, estamos mal. Dale, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga algún comentario, que quiera participar a través de alguna pregunta? Adelante, Carolina. Bueno, primero, ¿qué se hace con los caballos de descarte, como le dicen ustedes? Mi primo es Hernán Mona Ruiz, y bueno, me he peleado con él porque manda los caballos al matadero. A mí me abrió muchísimo la cabeza, bueno, Ana Álvarez, Diego D'Angelo, digamos, no, se me hace difícil porque está mi marido de este lado tuyo. Para mí, yo veo, estudié con Anaí, hice cursos, mi hijo es homeópata, o sea que me crié en eso, y para mí era indispensable que, digamos, mis perros se tratan con homeopatía, era indispensable que mi caballo se tratara con homeopatía. También lo saqué de un hípico, que estaba el caballo, o sea que lo rescaté, lo llevamos, bueno, lo llevó mi marido, porque yo estaba a 400 kilómetros, a Torres, y bueno, digamos, yo veo el caballo de otra manera, digamos, para mí el caballo tiene que ser un amigo, no me gustan los deportes, no me gusta que se usen para deportes, pero calculo que es un tema como de evolución de cada uno, ¿no? Y de momentos. Por eso, digamos, es como que digamos, ayer estaba como flip, porque Alejandro me habrá visto como flip con Ana, y bueno, me parece como que ese es mi camino, es lo que estoy haciendo, digamos. Que me encantaría hacer equinoterapia, bueno, doma natural, todo eso, ahora está todo parado. Tenía 1 millón de capacitaciones para hacer todo este año, pero se pudrió todo por la cuarentena. Y bueno, primero me asustaste cuando me dijiste, tengo 40 caballos en 4 hectáreas, yo dije, no. Y bueno, pero después me di cuenta que hiciste como, viste, que le pegaste la vuelta, hiciste como un clic. Así que bueno, me parece genial que la gente, digamos, me parece como muy sabio que la gente por ahí que está así como los caballos, viste cómo hacen con los caballos, por ahí abra un cacho las orejas y la vista y se entere que son otra cosa. Eso, nada más. No, es como, no es nada más, es lo más, es como lo que me preguntaba Alejo de qué hacer, no sé, con los niños y con esas cosas, y van fluyendo solas. Según Sí, lo que vos vas haciendo, se te va poniendo gente adelante, digamos. vos vas cultivando, vos encontrás un lugar, por ejemplo, donde usen yeguas para receptoras, para embriones. Y, por ejemplo, te pueden pagar lo mismo, el frigorífico no paga mucho dinero. Entonces la llevas ahí. A ver, reproductivamente tiene que ser útil, pero la puedes llevar ahí. El caballo castrado, por ejemplo.
depende, es un caballo que nunca fue tocado, es un caballo que es manso. Buscando y haciendo un searching pueden salir caballos para uso intermedio o de equinoterapia. Muchas veces de caballos los caballos de equinoterapia muchas veces en mi experiencia son de caballos que nadie le da importancia. Y sí. Son caballos que no les dan importancia, como te digo, porque no tienen mucho forward y la gente lo primero que se quiere hacer es subirse y salir rock and roll y a veces... Digamos, no sirven para nada, entre comillas. Entonces, no sirven para nada. no, es al criterio de cada uno. Vos me has escuchado hablar, por ejemplo, y yo puedo hablar de la industria del polo de mi experiencia. Ahora, ¿me gusta? No, no me gusta. ¿Me dio mucho de comer? Sí, me dio mucho de comer. ¿Traté de hacer las cosas lo mejor posible? Sí. Y cuanto más bien las quería hacer, más me salía del negocio. Entonces, es como todo. Sí, una La elección. verdad que es tal cual, es una elección. Pero dentro de la elección, a veces, no sé si vos me decís que un lote de caballos, van todos al matadero, podés a veces tamizar un poco y ver de qué utilidad se les puede dar a algunos caballos sin mandar el lote entero al frigorífico. Sí, son decisiones que toma cada uno, qué sé yo. Sí, tal cual. Es triste, pero es una realidad que mucha gente produce caballos y en las selecciones de morfología manda todo al frigorífico. Es una cosa constante acá en Argentina. No, tal vez tendría que haber una ley que proteja eso, porque me parece un horror. Pero... Sí, posiblemente que se produzca menos. ¿Va? O sea, en muchos lugares... acá no sobra mucho en Argentina. Ese es un gran problema que tenemos. Sobra. Bueno, esto del virus vas a ver que nos va a hacer faltar mucho. Así que algunos van a aprender. Bueno, gracias. No, un placer, Carolina. Igualmente. Ok, ¿alguien que quiera participar a través de una pregunta, algún comentario? Vamos con la última pregunta para cierre. Bueno, Matías, entonces creo que cerraremos con esta pregunta y es, actualmente desde las labores que estás ejerciendo en la parte de acompañando al ministerio y bueno, estos temas, sé que también haces una parte de comunicación, ¿cierto? Yo a veces considero que realmente es desde la parte interna donde podemos participar y hacer, digamos, una revolución pacífica y amorosa para que cada uno vaya tomando conciencia. Sin embargo, pues también amo los caballos, amo el uso de los caballos y en las prácticas deportivas bien realizadas que cada vez vienen teniendo mayor impacto tanto en las personas que lo hemos podido disfrutar a lo largo de la vida como algunas otras disciplinas que se van generando. Hoy en día, ¿qué te gustaría comunicar desde esa visión? En realidad, lo que más me interesa o me ocupa es poder incorporar. Yo noto que en mi provincia hay mucho más acercamiento del veterinario al propietario y al caballo, pero como por ejemplo Mario cuenta, no hay la cantidad o el flujo de veterinarios que hay en esa región. Por ejemplo, odontólogos, o el resultado del trabajo, yo, como te decía, de los nutricionistas, y a su vez, muchas veces es el veterinario el que te permite acceder a algo que, bueno, acá es una materia sola. En Animal Science, en otros países son 6 años, ¿no? Vos lo sabés también, pero que un poco te introduzca y uno poder aportar en el caso desde las publicaciones o desde el caso de mi función, desde el área de equino de una provincia, tratar de concientizar. No le voy a decir que corran biteless, como corren algunos en Australia y le va bárbaro y ganan, pero por lo menos mostrarle que el caballo funciona a cantidad sin una embocadura. Y muchos domadores acá doman de bozal, pero después le ponen filete. Al mes le ponen filete. O sea,
sí, no sé, voy un poco más a veces al usuario de caballo. Me gustaría cultivar un poco más al usuario de caballo. La industria es difícil a veces enderezarla, pero el usuario, me considero un usuario, porque como que tuve que hacer un montón de cambios para interpretar la naturalidad del caballo. Poder cultivar eso. Nombré como 50 veces etología, pero no tenemos noción de eso. Y es mucho más fácil para mí interpretar eso que interpretar doma racional o algo. Hay que pasar por un terapeuta para entender eso. Ok, perfecto, Matías. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su presencia, por estar. Mañana tendremos una masterclass. Será del hábitat y los caballos, un arquitecto dándonos y contándonos un poco históricamente y energéticamente qué han hecho los caballos para que nosotros desde tribus nómadas seleccionáramos el lugar donde íbamos a vivir o a establecernos y lo que viene sucediendo en la actualidad con cada uno de nuestros hogares. Entonces, a todos muchas gracias y vamos a dar acá fin a la grabación